escriptors de teatre. Però tot això no és res comparat amb el que ens reunís així ara, que és buscar vies per a com fer que els joves, que els nous públics facin de la cultura una manera de viure, facin de l'art una manera de viure. I sobretot és mentor de tots nosaltres. Aquells que no el coneixeu, a partir d'ara trobareu en els seus llibres i en les seues investigacions un referent. I esperem que, igual que ha sigut mentor nostre, algun dia siga també mentor vostre. Amb tots vostès, Tomàs Motos. Bueno, gracias, Toni, por esas palabras de Toni están desde el cariño, desde la amistad, y entonces cuando vienen desde ese origen son realmente hiperbólicas. Así que creeros la mitad de la mitad de la mitad de lo que he dicho. Bueno, buenos días y agradeceros que una mañana de sábado estéis aquí, pero yo creo que estamos aquí porque todos compartimos una pasión. Es la pasión que tenemos sobre el tema que nos reúne. Y para empezar, como tengo que tener varias manos, bueno, a mí me gustaría en este momento tener seis manos o 6 brazos como los pulpos, para poder manejar el ordenador, los papeles, el ratón, y diréis, los pulpos no tienen 6 manos, tienen 8, porque se llaman octopus. Pues no, las últimas investigaciones han descubierto que los pulpos utilizan 6 manos para manejar, para recoger la comida, y 2 patas para moverse. Así que me gustaría tener 6 brazos como los pulpos para poder manejarlos. ¿Cuál es el tema que nos reúne hoy? Pues el tema que nos reúne hoy lo podíamos concretar en esa cita que tenéis ahí de Jordi Savall. Como vosotros leéis más rápido que yo, y lo veis mejor, yo no voy a leerlo. Pero ya sabéis que Jordi Savall estos días ha renunciado al Premio Nacional de Música que concede el Ministerio. Y nos está hablando precisamente de eso, de la importancia que tiene el arte en la educación de los jóvenes. Entonces, esta va a ser un poco el leitmotiv de todo lo que planteemos. Es decir, que contribuye a la educación de los jóvenes y a elevar y a fortalecer la dimensión humana. Esto es. Y el menú que yo os ofrezco, si quiere salir, es este. Sobre esto, este es el menú. Sí, bueno, ya empieza a hacer cositas. Pero bueno, eso, vamos a coger 4 o 5 puntos y los vamos a desglosar. Es decir, ¿qué entendemos por educación artística? ¿Cuáles son los ejes de la educación artística? ¿Qué significa experiencia artística? Y vamos a concretar con un caso concreto, con una investigación que hemos hecho sobre cómo el teatro influye en los jóvenes. Bien, pues entonces, cuando hablamos de educación artística, lo que tenemos, o sea, lo tenemos que plantear, bien, ¿educación artística o educación estética? Esa es, digamos, la gran pregunta que se han hecho los educadores a lo largo, los educadores que tratan el arte y la educación a lo largo del tiempo. Y entonces hay estas dos corrientes. Por un lado, digamos, entender la educación artística como los preceptos, como el saber hacer, como los procedimientos que se tienen que adquirir para adquirir cualquier arte, sea música, sea danza, sea teatro, sea lo que sea. Y que esto, la educación artística, pues tiene eso, 3 grandes dimensiones. Es decir, por un lado hay que producir lo que se hace en los talleres. Por otro lado está el desarrollo de la dimensión imaginativa, o sea, todo el desarrollo, digamos, de la creatividad, de la expresividad. Y por otro lado, la dimensión normativa, es decir, para hacer algo hay que seguir unas formas. Para bailar, pues yo qué sé, pues la salsa, pues hay que tener unos pasos determinados, ¿no? Para pintar un cuadro, pues hay que trabajar con los colores, con la perspectiva, con la composición, etc. Y luego, en la educación estética,
lo que nos se plantea fundamentalmente es la parte, digamos, de cómo entender, cómo reflexionar sobre el valor que tiene el arte para las personas, es decir, convertir a los estudiantes, a las personas, en espectadores receptivos y críticos. Por eso tiene una dimensión básica que es la recepción, como recibir, y otra dimensión que es la dimensión interpretativa. Y esto nos lleva, no sé dónde nos va a llevar, ¿se está volviendo a rever? Bueno, nos lleva a que el fundamento base es precisamente, cuando unimos los dos aspectos que teníamos, nos va a llevar a lo que llamamos la experiencia artística. Es decir, la experiencia artística, que es formar individuos competentes que puedan interpretar el entorno cultural en el que nos encontramos. ¿Y cómo estas dos corrientes, cómo se han, digamos, plasmado a la hora de hacer los currículos, a la hora, digamos, de diseñar las políticas educativas, a la hora de llegar y hacer, digamos, las programaciones didácticas? Bueno, pues entonces, vamos a ver si nos quiere... Ahora sí. Mirad, cuando nos planteamos la educación artística, la podemos plantear desde estas dos dimensiones. Es decir, o hacemos una educación estética para todos, o hacemos una educación artística especializada. Es decir, en la primera base estaría pues, la educación, digamos, obligatoria, mientras que la otra ya sería, digamos, la educación, digamos, profesional. En este eje tenemos, es decir, cuando nosotros hablamos de la educación artística, es decir, ¿desde qué dimensiones la vamos a caracterizar? Es decir, la primera apreciación, es decir, lo primero que tenemos que enseñar es cómo captar, cómo recibir y cómo, digamos, valorar las obras de arte. La segunda es conocimiento. Es necesario pues, tener un conocimiento sobre pues, los diferentes movimientos, sobre las diferentes maneras de hacer, etc. Y luego la expresión, es decir, hacer. No solamente es conocer, sino hacer. Y luego tenemos una tercera dimensión. La tercera dimensión es la dimensión del esencialismo contextualismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Digamos, son los dos grandes modelos generales que hay o que se han, digamos, desarrollado a lo largo de la historia sobre la educación. Es decir, el esencialismo, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, pues eso, a los conocimientos específicos, a las experiencias concretas, a lo que el arte va a dar que no van a dar las otras materias. Por lo tanto, es decir, nos estamos refiriendo a un ámbito básicamente de conocimiento. Mientras que la contextualidad nos estamos refiriendo a lo que se aprende colateralmente con respecto al arte. Es decir, el arte nos puede servir, por ejemplo, como instrumental para otras materias, como preparación para la incorporación al mundo laboral, como el desarrollo de la autoestima, como el trabajo y la colaboración en grupo, etc. Y también centrar el arte, digamos, en el momento histórico en que las personas están. Entonces, si reunimos todo esto, como veis, ese cubo nos puede decir un poco dónde podemos colocarnos. Porque lo importante es que cada cual, o cada profesor, cada centro, cada programación sepa dónde está. Y que sepa dónde ir. Porque si no, nos podría ocurrir, como me gusta repetir mucho la frase de Alicia a través del espejo, dice, si no sabes dónde vas, posiblemente acabarás en cualquier otro lugar. Es decir, tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la fundamentación de lo que hacemos. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hacerlo muy rápido. Y esto
estas dos grandes vertientes, estas dos grandes dimensiones, cómo se ha plasmado en los diferentes currículos, pues digamos en los últimos 200 años. Va a ser muy claro. Lo primero que tenemos es decir, ha habido siempre una orientación academicista. ¿En qué consiste? Es decir, aquí consiste en saber hacer, pero saber hacer siguiendo los modelos, siguiendo las propuestas, la remisión de normas y conocimientos. Y esto nos viene nada más y nada menos que desde los gremios. Los gremios trataban de transmitir una serie de conocimientos, digamos, para hacerlos para conformar artesanos, etcétera, etcétera. Esto ha ido pasando hasta llegar en nuestros días, fundamentalmente, cómo se trabaja en las facultades de Bellas Artes, en las facultades de danza, en las facultades de teatro, etcétera. Pero aquí lo importante, como os digo, es el saber hacer, pero siguiendo siempre las normas, siguiendo siempre, digamos, los procedimientos. Y siempre hay pues, un profesor especialista, un profesor que sabe más que los alumnos, y los demás tienen que seguir eso. Luego, otra corriente que está bastante próxima a nosotros es la que centra la formación en lo que se llama el arte como expresión. Esto nos viene del romanticismo, es decir, la ruptura de las normas. Cada artista tiene que ir por otra parte. Entonces, fundamentalmente en los años 60 empieza una corriente que se podía centrar en la educación emocional y en el libre desarrollo de la capacidad creadora. Y en esta época había libros tan interesantes, por ejemplo, yo me acuerdo, en el asunto del teatro, un libro que se llama El niño actor y el juego de la libre expresión. ¿Os dais cuenta? Aquí lo que importaba era esto. Y luego, por ejemplo, es que tengo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, vamos, en cuanto al arte, digamos, el arte plástico, desarrollo de la imaginación creadora, o en la danza, Dalcroze, la educación por el ritmo, la libre expresión. ¿Lo veis? Y en nuestro caso, esta corriente la desarrolló fundamentalmente, no sé si conocéis a las hermanas catalanas Carmen y María Aimeri. Bueno, pues libros suyos, por ejemplo, Expresión y arte en la escuela, la expresión como medio de desarrollo, eran, digamos, donde nosotros en este caso digo yo, pues nos fundamos, o empezamos, digamos, a trabajar y son, digamos, los orígenes de donde venimos. El otro corriente es la alfabetización visual. Esta está centrada fundamentalmente a saber interpretar las imágenes. En esta época, lo que se plantea es decir, ¿cómo saber leer las imágenes? Y aquí las clases no se centran en lo que llamamos la obra de arte o las obras artísticas, sino en los cómics, digamos, en cualquier producción, fotografía, diseño, las obras, digamos, visuales, o sea, ya tiene que tener otra orientación totalmente distinta, porque lo importante aquí es saber leer las imágenes. Claro, ¿esto de dónde nos viene? Bueno, viene de la corriente, fundamentalmente, digamos, de la corriente de literatura, en historia, en lingüística, pues, se habían centrado fundamentalmente en esta dimensión, por lo tanto, se traslada aquí. Posteriormente, aparece esta que ha sido la que ha estado presente en las leyes de educación, fundamentalmente a partir de la ley de educación del 70. Es decir, la educación entendida como disciplina. Su origen está centrada en los años 70, 70-80, en Estados Unidos aparece un movimiento que es la educación basada en el arte. Entonces, ¿qué interesa aquí? Decimos,
sistematizar los programas de acuerdo con, o sea, entendiendo las diferentes artes desde su epistemología. Lo que interesa es decir, las artes como disciplina. Es decir, entender los lenguajes, porque cada arte tiene un lenguaje distinto y por lo tanto se orientan desde esta forma. Como veis, es planificación y secuenciación de cada una de las áreas de una manera muy específica. O sea, así, pues la música tiene tiene su epistemología como puede tener las matemáticas, el teatro igual, etcétera, etcétera. Que esto es un poco lo que hicimos nosotros aquí en la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana cuando nos encargan los primeros diseños curriculares de los talleres de teatro. Lo que intentamos fue sistematizar. La corriente última, que es la donde estamos actualmente, va por esta dimensión, lo posmoderno. Entonces, aquí en lo posmoderno, donde se centran son en elementos, por un lado, mantener el arte en el sentido, digamos, las bellas artes, el arte con mayúscula, pero también la cultura popular y la cultura visual. Entonces, se amalgaman los tres. Y entonces se da importancia, pues, a las otras artes que o sea, a las otras manifestaciones artísticas que siempre se han relegado. El arte de las mujeres, el arte de las minorías, el arte de los niños, etc. Y, por ejemplo, hoy, en estos momentos, se está celebrando un congreso en la universidad donde se habla del arte y de la diversidad, y centrado fundamentalmente en la diversidad sexual. Entonces, como veis, la diversidad de género. Como veis, estamos en otra dimensión. Bien. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Pues en estos momentos encontramos que hay como una oscilación entre dos grandes paradigmas. Es decir, por un lado, o sea, hay tensión. Entender al artista como algo absoluto, como algo que está por encima de todo, que es el que crea fundamentalmente las cosas estéticas, y la otra dimensión, entender al receptor como el que realmente crea la obra. Porque ya sabéis que Umberto Eco en su obra decía: la obra no se completa hasta que el lector, el espectador, la contempla, la ve y le da forma. Por lo tanto, estamos en esta... Y también hay otra dimensión, que es esta que tenéis aquí. Es decir, nos centramos simplemente en la cultura de lo estático, digamos, en las grandes obras de arte, en lo que está consagrado, y cuando hablo arte me estoy refiriendo a la música, me estoy refiriendo a la danza, me estoy refiriendo al teatro. Es decir, nos quedamos simplemente en analizar las pirámides de Egipto, o la Mona Lisa, o el Don Juan de Molière, o el Don Juan de Tirso de Molina, o nos centramos también en contemplar todo lo que está ocurriendo actualmente, o sea, lo dinámico, lo que se está produciendo fundamentalmente a través de la cultura tecnológica. Entonces, estos son, digamos, los ejes en lo que está oscilando actualmente, qué se entiende por arte y cómo se contempla el arte. Es decir, actualmente, por ejemplo, están apareciendo síntomas de nuevas situaciones artísticas. Por ejemplo, pensad lo que son los recitales de poesía en la calle, lo que son los happenings que se hacen tanto locales como musicales. El papel, por ejemplo, del cuerpo en el arte, el body art. El cuerpo se convierte en lienzo y sobre él se pinta. Lo que significa, por ejemplo, el arte en la naturaleza, el land art. Lo que significa, por ejemplo, la integración del ruido urbano en ciertas piezas musicales, como hacía John Cage. Es decir, o entender la basura como material artístico. Eso está ahí. Lo que pasa es que son síntomas, pero también al mismo tiempo, es decir, los museos existen, los grandes artistas continúan haciendo sus exposiciones, es decir,
los músicos siguen haciendo. Bueno, pues entonces, ya que tenemos las dos primeras cuestiones, los ejes, los modelos, ahora vamos a tratar de centrarnos en los otros puntos. Es decir, la palabra clave que aparecía en la pantalla era la experiencia artística. Vamos a ver eso qué es, qué entendemos por tal y cómo y por dónde puede ir. Nosotros la experiencia artística o la experiencia estética la entendemos como la relación que se da entre las personas, entre los sujetos y los productos artísticos, que los posmodernos hablan de artefactos artísticos. Bueno, es decir, relación entre las personas y los productos artísticos. ¿Qué es lo que pasa? Puede ocurrir que... pues os voy a contar lo que me pasó hace unos días, bueno, hace 2 semanas, tres semanas. Yo estuve en la Universidad de La Laguna pues, dando un curso. Y el sábado por la mañana tuve tiempo para visitar la ciudad. Callejeando entré en la obra social del Caja Canarias. No sabía lo que me iba a encontrar, pero me encontré con las pinturas de Cristino de Vera. Yo nunca las había visto, ¿verdad? Me dejaron impresionado. O sea, el misticismo que... la esencialidad, el estudio, digamos, del ser. Fijaos qué simple, ¿eh? Con 3 colores nos soluciona todo. Una mesa, una calavera, o sea, el amarillo, ¿lo ves? Una flor. Y entonces, con eso está tratando de transmitir la esencia del universo, la realidad del ser, el misticismo, de verdad. Fue como un mazazo que recibí. Mira otro cuadro. Lo más simple. No hace falta medir nada. ¿Ves? Esto es el impacto. Es la relación que se establece entre la obra y las personas. Pues pasa lo mismo cuando tú lees un poema, o yo me acuerdo de hace muchos años, cuando yo estudiaba en Barcelona, el impacto que me produjo ver el mar Assal, me dejó, de verdad, yo creo que desde entonces fue la necesidad de empezar a trabajar con el teatro y de ver el mundo del teatro. Son cosas, digamos, que nos hacen cambiar. Eso es el impacto. Bueno, pues entonces, la finalidad, digamos, que tiene la experiencia artística es esto, es tratar de que, digamos, de despertar los sentidos, pues agudizar los sentidos y hacer que la persona trate de buscar los medios para que experimente y para que cree, a su vez, algo con la finalidad de transmitir unos significados. Esto sería la experiencia artística para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los fines que tiene la experiencia artística? Es decir, por un lado, estamos contextualizados en un tiempo, en una época. Entonces, necesitamos comprender, o sea, la alfabetización artística. ¿Qué es decir esto? El conocimiento de los lenguajes. Porque cada arte tiene su lenguaje específico, su epistemología concreta. Entonces, tenemos que saber comprender la realidad y examinar pues, los artefactos. Es decir, si estamos en un museo pues, y vemos cosas concretas, son los artefactos concretos. Si estamos en un espectáculo de danza, eso es un artefacto concreto. En una película, eso es un artefacto concreto. ¿Y esto para qué? Para que nosotros podamos construir nuestras visiones y construir nuestras versiones. ¿Y esto en qué sentido? Porque es la manera que tenemos para entender la obra artística. Porque el arte actualmente puede ser muchas cosas. Es decir, nos puede producir asco, repulsión, podemos ver ironía, podemos ver
o simplemente no entenderlo. Mirad, a mí, yo no sé si conocéis las obras de von Hagens, que hace plastinaciones. ¿Qué es la plastinación? Coge seres vivos, cuerpos, cadáveres, mediante un proceso de eliminar los líquidos y de inyectarle silicona y otras cosas, otros productos más duros, no sé exactamente, crea precisamente esto. Tiene una finalidad, por un lado, digamos, una finalidad educativa porque se ve exactamente qué es lo que hay dentro en este caso, de las personas o de los animales. Pero produce... Esto es lo que quería mostraros. Pero produce, mirad lo que produce, la sensación que produce. Entonces, ¿esto es arte o no es arte? Está ahí. Se ve claro, la anatomía, el niño, el feto, o mirad esta otra. O es arte lo que hace la performance francesa Orlan, que se somete a operaciones para cambiar su ser, para ser otra, y al mismo tiempo está retransmitiendo esto a través de Internet, mientras que lee una serie de versos, mientras que está leyendo un libro y transmitiendo no sé qué. Pero esto es lo que tenemos actualmente. ¿Veis? Entonces, claro, tenemos que ir dando las claves para que los alumnos, las personas con las que trabajamos, puedan entender estas cosas y puedan formarse su visión, su punto de vista y luego tomar las decisiones que ellos creen, que ellos consideren oportunas. Por eso, cuando hablamos del valor de las actividades artísticas, bueno, aquí tenéis, como veis, una serie de valores cuando se trabaja individualmente que yo no es necesario que lea, porque vosotros las estáis viendo ahí y las estáis viendo perfectamente, ¿no? Desde desarrollo de la capacidad, etcétera, etcétera, creatividad, fomento de la confianza, etcétera. Esto lo podéis encontrar en cualquier libro y en cualquier... De todas formas, si os interesa estas cosas, como la presentación enseguida la vamos a subir a Internet, pues ahí tendréis todos los detalles, para que no os angustiéis o si no copiéis alguna frase o alguna palabra. Porque yo pienso que el conocimiento es para compartirlo. ¿De qué me sirve a mí cogerme esto y guardármelo? Para nada. Ya que está hecho el esfuerzo, pues ya lo sabéis que lo tenéis para vosotros. Entonces, valores que puedes encontrar en cualquier libro. O los valores desde el punto de vista del trabajo comunitario, como veis. Pues desde tomar conciencia, aceptaciones o examinar temas en grupos, cohesión grupal, etcétera, etcétera. Esto, digamos, es lo que hemos dicho, los valores colaterales que tiene el arte. Esto estará centrado más, como veis, no en la producción, sino en el desarrollo personal. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, con esto vamos a ir entrando en el tercer tema, que es ¿qué entendemos por desarrollo personal? Cuando hablamos de desarrollo personal, nos vamos a centrar básicamente en son, de alguna manera, los recursos que ayudan a los jóvenes a hacer una transición exitosa a la vida adulta. Es decir, recursos que de alguna manera conducen a que tengan una vida sana, una vida segura, una vida independiente, una vida en la que puedan desarrollar sus potencialidades. Esto es lo que nos interesa a nosotros, cuando hablamos de desarrollo personal y social. Ahí tenéis las 4 palabras claves que de alguna manera conducen o ayudan a lo que os he dicho, a hacer una transición social más exitosa. ¿Por qué esa transición social más exitosa? Porque
estamos en estos momentos en una sociedad que es insegura, que es incierta, donde la juventud se ha prolongado. Cuando ahora hablamos de la adolescencia, ya no sabemos cuándo termina, y la juventud, pues antes terminaba a los 20 años, que era cuando tú ya eres autónomo y te ponías a trabajar, pues ahora puede durar hasta los 34 o más. Si alguno todavía vive con su familia o ha tenido que volver con su familia, pues ahí está. Es decir, hasta que no haya autonomía, en todos los sentidos, pues la juventud no acaba. Por lo tanto, y además, en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo arriesgado, en un mundo donde están cambiando constantemente los valores y las cosas van, digamos, a una velocidad vertiginosa. Entonces, ahí, hacia ese mundo, es hacia donde tenemos que tratar de orientar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y chicas. Y entonces, para hacer esa transición exitosa, que conduce, digamos, ¿cuáles son los factores que nos pueden ayudar? Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta y, por lo tanto, son los que nosotros tenemos que potenciar, son los que nosotros tenemos que hacer que aparezcan. Y esos factores, algunos términos los concretan en esos que tenéis ahí. Es decir, establecer una fuerte relación con el profesorado y con otros adultos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas relaciones son las que van a servir de apoyo para ellos. Entonces, si hay... son indicadores, de alguna manera, que os están dando un poco saber si esa persona va por buen camino, lo pongo entre comillas, o no. Por otra parte, también son necesarios una serie, digamos, de rasgos individuales, como son, pues bueno, tales como la sociabilidad, como la extroversión, como la inteligencia. Es decir, también nos van a indicar un posible futuro, digamos, de esa persona. Y fundamentalmente destacan esto, la participación activa en la familia, en la escuela, en la vida comunitaria, pero especialmente en actividades fuera del centro, fuera de la escuela. Es decir, cuando vosotros encontráis un chico o una chica que, además de estar en el centro, está en una banda de música, está en un grupo de teatro, que hace danza, o que simplemente, pues, que está en una asociación de ayuda del tipo que sea. Eso está, son factores que están indicando, o sea, factores que protegen, que dan soporte a los jóvenes para gestionar bien el riesgo y la incertidumbre que se les presenta, en la vida. Entonces, ya tenemos claro qué entendemos por el apartado este que estamos viendo. Es decir, tenemos claro qué entendemos por desarrollo personal y por desarrollo social. Resumiendo, digamos, una serie de habilidades que sirven para tener un futuro éxito. Y que hay una serie de factores que lo están potenciando y lo están desarrollando. Por lo tanto, nosotros, como educadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos precisamente en estos aspectos y favorecerlos en la manera y la medida en que nosotros podamos hacerlo. Bueno, como ya tenemos esto claro, ahora vamos a pasar un poco a otro asunto. Es decir, ¿qué impacto puede producir un arte concreto en el alumnado? Nos vamos a centrar, en este caso, en qué impacto produce el hecho de hacer teatro en los jóvenes. Fue el año pasado. Fue el año pasado. El año pasado tuvimos en la sala inestable unas jornadas que llaman teatro y en la educación, donde asistieron alrededor de unos 300 alumnos de diferentes centros, diferentes institutos.
Y allí lo que se hizo fue, los grupos presentaban sus espectáculos, sus obras para los demás, pero luego había unos talleres y una convivencia entre ellos. Y allí aprovechamos, como siempre, pues aprovechamos para tratar de detectar de alguna manera lo que llamamos el impacto. Y montamos un cuestionario que se llama El Teatro y Yo, que es el mismo que ayer se os pasó para vosotros. O sea, hay una versión para el alumnado y otra versión para el profesorado, que es al que vosotros contestasteis ayer alguno de vosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados de este cuestionario. Mira, ahora va a salir una diapositiva que está fuera de lugar, pero ya la comento, porque es lo que, cuando hablábamos de qué es el arte actualmente, he traído un par de... Tiene que estar arriba. ¿Es arte meter un tiburón en una gran caja de formol y tenerlo allí flotando? Pues estas son las cosas que hace Hits. O es arte... Está aquí. Mira, este verano yo estaba en Oslo, allí voy con frecuencia por motivos familiares. Y fui a un museo nuevo que han montado, que es el Astrup Fearnley Museo. Y es Museo de Arte Moderno. Una de las cosas que más me impactó, pasa que no se ve, se llama Adán y Eva. Es una mesa de operaciones donde supuestamente hay 2 cadáveres o 2 personas. Aquí hay unas bandejitas donde están, por ejemplo, los anillos, algunos instrumentos quirúrgicos, pero lo que más impactó, a ver si puedo con el ratón, no. ¿Veis ahí un agujerito negro y un agujerito negro? Es que solamente se veía de los cadáveres el sexo, nada más. Pero había un mecanismo que aquello se movía como si estuviesen respirando. De verdad, fue otro de los golpes estos profundos, impactantes del arte. Bueno, esto es simplemente un paréntesis. Volvamos a lo otro, porque la diapositiva se salta. Vamos a nuestro asunto, que es la muestra. La muestra se pasó contestaron 144 alumnos de los institutos que tenéis ahí. Como veis, desde Frederica Montseny hasta la mayor parte son IES, aunque hay, por ejemplo, 2 colegios concertados, la Mare de Olivar 2 y el Colegio de Niños. Entonces, 144 alumnos. ¿Cómo estaba, como veis? Y la edad iba desde 12 años, el alumno más pequeñito, hasta 29, porque había alumnos que estaban haciendo TASOC, digamos, grado superior de animación. Vale. Como siempre, en estas cosas, como ocurre aquí, 2 tercios mujeres, 1 tercio hombres. Es así. Ya sabéis que la educación, la psicología, todo, digamos, las leyes actualmente están ocupados básicamente por mujeres, porque como los hombres se dedican a otros terrenos, antes tenían eso, pero ellos dejan ese territorio quemado. Entonces, los territorios que están quemados, los territorios que los ocupan, pues otros colonos. En este caso, las mujeres han ocupado ese territorio quemado. Bien. ¿Desde dónde iban? Desde primero y segundo de la ESO, aunque de primero de la ESO me parece que había 2 sujetos nada más, hasta la SOC. Entonces, como veis, había una muestra bastante amplia. ¿Y qué modalidad habían hecho? Pues desde la optativa de dramatización hasta bachillerato en artes escénicas u otros, ¿no? Aquí otros estaban pues, cuando se utilizaba el teatro para la clase o cualquier otra. Pero como veis, los porcentajes los tenéis. Ahora, vamos a los resultados que nos importan. Como veis, en el cuestionario de ayer había 3 secciones muy claras, ¿no? Una primera, que estaba montada con adjetivos bipolares, que es lo que teóricamente se llama el diferencial de Osmo, que consiste simplemente, es como veis, adjetivos bipolares donde tú vas poniendo la parte que te corresponde. Entonces, mirad lo que encontramos. Visteis ayer que eso iba de 1 a 5.
Ahí está cero y ahora os explico por qué. Entonces, fijaos, las medias, la media de todos los alumnos, por ejemplo, en el factor seguridad, es decir, si encuentran el teatro como amistoso, y si lo encuentran como seguro o hostil, inseguro, la media de 1 a 5 es 4,3, es decir, una media altísima. Y está de 0 a 1 porque está puesta también la desviación estándar. La desviación estándar, en este caso, son mínimas, quiere decir que todas las respuestas estaban agrupadas sobre una misma, digamos, en las partes positivas, en el 4 y en el 5. Bueno, pues, como veis, los resultados que dan, es decir, lo encuentran muy amistoso, lo encuentran muy seguro, o en el factor potencia, lo encuentran muy animado, o lo encuentran ligero. Y como veis, las desviaciones estándar son prácticamente despreciables, bajísimas. O el factor clima, el clima que se crea, el clima que crea el teatro, que crean, digamos, las actividades teatrales. Es decir, ¿lo veis? Lo mismo. Las medias altísimas, que están entre 4 y 5, el valor 4 y 5, las desviaciones estándar mínimas, y el factor de evaluación, digamos, si lo encuentran positivo o negativo, si lo encuentran útil o inútil, si creen que se ha dado un buen aprendizaje o un mal aprendizaje, y si lo encuentran fácil o difícil. Como veis, también todas, o sea, las 4 primeras por encima, entre 4 y 5, menos lo de fácil, difícil, donde ella está, digamos, más en el medio, en el eje central. Por lo tanto, como veis, conclusión, tienen una visión bastante positiva de lo que es hacer teatro. Es decir, porque el diferencial de Augsburg lo que mide es eso, es lo que piensa una persona con respecto a el otro factor, el factor de actividad, como veis, lo mismo. ¿Veis? Los valores por encima, o sea, entre 4 y 5. Entonces, ¿cómo lo consideran? Lo consideran muy activo, muy variado, muy creativo y muy estimulante. Conclusión, como veis, opinión positiva, es decir, el impacto que está dejando en ellos es un impacto muy positivo. La otra dimensión de la que viste ayer era eso que tenía tantas preguntas, que tenía 32 variables, y todos tenéis que poner si estabais, si estabais de acuerdo, muy en desacuerdo, etc. Cuando hay detrás de todas esas preguntas, hay unos vectores básicos, que son la iniciativa y la imaginación. Si desarrolla la iniciativa y la imaginación, que supone, hacer teatro supone asumir riesgos, que para hacerlo hay que tener un compromiso, pero esto que ponemos para el teatro podría valer para la danza, podría valer para la pintura, podría valer para todo, ¿no? Hay que tener iniciativa, hay que asumir riesgos, hay que tener un compromiso con lo que haces, que genera autoconfianza, que te ayuda a expresarte y a comunicar lo que expresas, que sirve para desarrollar tu propia identidad, que haciéndolo encuentra un contexto de apoyo del profesorado, de los compañeros, y que al mismo tiempo también supone una apertura mental, es decir, ver las cosas desde otros puntos de vista, aceptar otras dimensiones, comprender otros valores. Y la última es que, como hemos visto, uno de los factores que hemos dicho implica participación ampliada, es decir, mucha gente que hace eso luego hace otras actividades fuera del instituto, fuera del centro, en organizaciones, en asociaciones, etc. Como veis, lo mismo, estamos trabajando desde entre 1 y 4. Entonces, las medias, como veis, son muy altas. Con los emoticones aquellos que tenéis, pues sería
La iniciativa y asumir riesgos, bastante, pero en las demás es mucho. ¿Veis? Todo lo demás es mucho. Por lo tanto, la fotografía que nos está dando del impacto o de qué supone para ellos hacer un arte, como veis, es altamente positiva. Luego, la tercera cuestión que había, si recordáis, era 10 preguntitas que decían ¿para qué está sirviendo? Y tenéis mejora la confianza, ¿lo veis? Mejora la confianza, mejora la comprensión, crear amigos, mejora la identidad, etc. Recordad un poco las preguntas de ayer. Como veis, las medias, como va de 4, están la mayor parte por encima del 3. O sea, está entre el 3 y el 4, es decir, entre mucho. Sería mucho, bastante, poco y nada, eran las 4 dimensiones. Están siempre en mucho. Mejora mucho la confianza, mejora mucho la comprensión para representar. Los amigos, medio, o sea, mejora la identidad, la apertura mental, el trabajo en equipo, la expresión, la satisfacción. Y era una pregunta que sería importante decir. Si sirve para desviarte de los problemas que tienes. ¿Recordáis esa pregunta? Bueno, es la que, como veis, la más baja, y luego, que me ayuda a afrontar los problemas. Eso sí está bajo. Bueno, conclusión. Como veis, el teatro, en este caso, las artes producen un impacto muy positivo en las personas que lo practican. Además de esto, montamos unos grupos de discusión, que se montaron 3 grupos de discusión y en cada grupo había 8 alumnos, donde pues hablábamos libremente sobre determinadas cosas. Y una vez que hemos, hecho el análisis de los datos y hemos sacado una serie, de factores que son los que intervienen en cómo ellos ven que les está influyendo, en este caso, hacer teatro. Que en esencia son casi los mismos que aparecieron en otro lado. Vamos a ver. Mirad. El primer factor, la primera cosa que le preguntamos es razones por las que haces teatro. Es decir, de por qué lo haces. Algunas contestaciones que tenéis. Por ejemplo, yo empecé teatro por esto de que vas con un compañero de clase a una extraescolar y te apuntas para pasar el rato, pero con los años se ha ido convirtiendo ya no en una actividad que me guste, es una actividad que me es necesaria, que necesito hacer para yo sentirme completo, porque necesito el teatro, es por lo que voy a hacer teatro. Es decir, lo ven con una... Tenemos en cuenta que estamos con adolescentes y los adolescentes siempre son muy apasionados, parecen que cuando hacen una cosa han descubierto el mundo, o sea, no tienen mucha capacidad para distanciarse, pero efectivamente se implican mucho en lo que hacen. Bueno, quitando, digamos, esta dimensión, pero darnos cuenta lo que ellos dicen. La otra dimensión que encontramos era esta. ¿Qué encontraban en el teatro? Encontraron una oportunidad para explorar sus sentimientos, para poder expresarlos y también para comunicar sus pensamientos. Es decir, tenían conciencia de que se les había dado voz. Ya sabéis que lo fundamental es dar la voz a aquellos que normalmente no la tienen. Ese principio que está en toda la pedagogía de Freire, que está en toda la pedagogía de Boal, es lo que se está manifestando aquí. Es decir, conciencia de que tenían voz, de que podían expresar aquello que querían. Bueno, mirad algunas...
de verdad que es emocionante. La chica es una chica que pensaba que antes que decir lo que quería era una falta de educación. Pero cuando entré en el teatro pensé que no era tanto. O sea, que decir lo que piensas ya no es una falta de educación. Y en eso sí que he cambiado un poco. Ahora digo todo lo que pienso y si puedo más. Y no me callo nada. Vale. Ahí está. Eso es lo que piensa. Otro. Yo en el teatro puedo expresar mejor mis sentimientos porque conozco más a la gente, porque son diferentes a la gente con la que yo estoy fuera de teatro. Me cuesta muchísimo menos expresar mis sentimientos con ellos que luego fuera, con la gente del instituto. Para mí es mucho más fácil expresarlos dentro de una clase de teatro. ¿Lo veis? El teatro, el arte, da la oportunidad de tener voz. Y esa voz puede ser pues, a través de una danza, puede ser a través de una pintura, puede ser a través de participar en una coral, puede ser a través, ¿lo veis?, de hacer teatro. Otra dimensión que aparece, esta de que es un medio para establecer relaciones diferentes con los amigos. Es decir, lo que decíamos de encontrar una especie de apoyo, entonces algunas manifestaciones que el teatro que tengo con los compañeros, digo, el trato que tengo con los compañeros en teatro no es comparable con el que se tiene en la escuela. ¿Sabéis lo que pasa? Es decir, en los grupos donde se tienen que expresar constantemente, sabéis que el teatro en este caso es proyectivo, porque tú ahí tienes que proyectar tus sentimientos, tus emociones, tu manera de ser. Eso tiene un riesgo, pero también significa hacer grupos bastante cohesionados, grupos con relaciones positivas muy fuertes. Por eso siempre se habla de grupo de teatro, compañía de teatro. ¿Lo veis? La connotación que tienen esas palabras es lo que están expresando esta chica en esa declaración. Veamos otra. Lo mismo, ¿no? La conciencia de sentirte dentro de un grupo. La conciencia de que es diferente. Bueno. Se habla del veneno, del virus. ¿Recordáis a la obra de Sirera, ¿no? El veneno del teatro. Bueno, pues aquí está un poco apareciendo. Necesitas el teatro. Pues la manera para expresarte, etcétera, etcétera. Y es una maravilla estar así con los compañeros. Otra vez aparece, como veis. Otra dimensión que aparecía en era esta. Oportunidad para trabajar desde un escenario, una dimensión que sirve para desarrollar la propia iniciativa, para desarrollar la propia imaginación. ¿Alguna declaración? Puedo utilizar mi imaginación cuando quiera y noto cómo mi pensamiento fluye, mi imaginación fluye. Otra dimensión es decir, cómo encontrar un medio para yo encontrar mi propia identidad, para ser yo mismo, para verme cómo me voy conformando, cómo voy siendo yo. Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice este chico. Yo creo que el teatro no te cambia, sino que te hace que seas realmente tú. Que no tengas miedo de mostrarte, porque no creo que por tener más papeles o por
haber hecho más obras eres diferente, sino que tienes la confianza de que realmente eres tú. Es que yo creo que con estas frases, con estos trozos que hemos sacado de la declaración, es mejor que cualquier libro digamos, de psicología o de pedagogía para hablar de las virtudes y las virtualidades del teatro. Está dicho desde la voz de ellos, desde su identidad y desde su yo. Y esta, para mí, yo creo que es una que lo resume todo. En el momento que haces teatro te sientes pleno como persona. Veamos. Cuando se les preguntaba cuáles son las mejoras que ellos habían obtenido haciendo teatro, bueno, pues fundamentalmente están centradas en adquirir confianza, adquirir seguridad, en ser más abierto. Vamos a ver algunas de ellas. Esta es preciosa. Has empezado a hablar. Tienes voz. Tienes voz. ¿Lo veis? La idea es de que hablamos. Tener voz. Y esto lo representa, o lo expresa simplemente en la voz física. Pero cuando tú tienes voz física, también tienes voz identitaria. Mirad esto. ¿Ves? La vergüenza. Ser más abierto. Darte miedo. Pero bueno, otra vez hablar de ser más abierto. Sí, si los adolescentes, una de digamos, de sus manifestaciones, sus rasgos, es la vergüenza, la dificultad, digamos, que tienen de expresarse, bueno, pues en este caso les está ayudando en esa dimensión. Otra vez, ¿ves? Aparece otra vez la vergüenza como elemento fundamental. Volver a la confianza. Confianza, y termina, que me ha ayudado a subirme la autoestima. ¿Ves? Tener más seguridad en mí mismo, a ver, parece. Y la última es esta. Yo empecé a ser persona con el teatro. Bueno, ahí está. Y luego está, digamos, el encontrar un clima, un contexto de apoyo donde ellos poder, digamos, desarrollar esa confianza y esos elementos que hemos dicho. Sentirse acogido por los compañeros y sentirse acogido por los profesores. ¿Ves? Claro. ¿Cómo te apoyan cuando tienes un error? Es decir, porque estamos trabajando cosas básicamente que es lo que vosotros visteis ayer en el Teatro Playback. Estamos trabajando la escucha, estamos trabajando el apoyo, ¿lo veis? Estamos trabajando la confianza. Son esos elementos, digamos, generales, esos valores generales, básicamente son donde estamos centrados. Se sienten apoyados también por los profesores. Porque ya sabéis que lo que mata la creatividad, lo que mata la expresión es la crítica. Aquí está. Y un aspecto que queríamos ver es si el hacer teatro
o el hacer, o tener una actividad artística, es un elemento que sirve, digamos, para distanciarte de los problemas, para olvidar tus problemas para el día, para... Digamos, que es, digamos, un elemento catártico, un elemento, digamos, de liberación, por decirlo de alguna manera. Y entonces sus declaraciones son las siguientes. Como veis, me hace salir del mundo en el que vivo y me quita los problemas de la cabeza, el estrés del instituto y todo. Bueno, terminan, ya sabéis, ellos son siempre muy categóricos en todo lo que dicen. O esta otra. Dejo de pensar cosas que me han pasado durante el día y desconectas. Por decir, porque cuando estás expresándote, estás quitándote todos esos elementos de encima. Porque toda tu atención, toda tu actividad, todo tu ser está en otra cosa. Como ya sabéis, cuando hablamos de teatro hablamos del lenguaje total, que implica todas las dimensiones de la persona. Nosotros lo reducimos a la fórmula aquella de cuerpo, corazón, cabeza, basado en un contexto cultural y elevado a la potencia de la creatividad. Es decir, estamos trabajando con todas las dimensiones personales. Como veis, me ayuda a evadirme los problemas que tengo en el instituto y si tengo problemas, pues luego los enfoco con más calma. Lo mismo. Te ayuda a batirte. Pues, entrar en el aula o en el taller es decir adiós a los problemas. Esto es lo que declaran ellos. Y otro aspecto que salía es que cuando tú estás en un taller, del tipo que sea, de teatro, de literatura, de música o de arte, plásticas, lo que hace es una disciplina. Es decir, el proceso de trabajo tiene que ser muy disciplinado, pero al mismo tiempo significa comprometerte con el trabajo que están haciendo los otros. Y en este sentido, declaran, es eso, voy porque tú lo has decidido, porque yo lo he decidido. Y sobre todo eso, yo me comprometo con los compañeros porque si no voy a hacer los ensayos, es dejarlos tirados. Y para ellos dejar tirar a alguien es, bueno, pues una de las grandes ofensas. Pues esta otra. Mirad. Yo es lo único que me he tomado en serio en mi vida. Lo mismo, ¿no? Que tienes que ir a hacerlo porque, aunque tú sepas, digamos, tu guión, aunque tú sepas tu papel, tienes que ir a apoyar y estar con nosotros. Por último, ¿cuáles son las transferencias, digamos, los aprendizajes que se hacen en ese ambiente, cómo pasan luego a otros ambientes de la vida? Y las declaraciones son, pues esto. He aprendido a razonar y esto me ayuda, pues, a quedar bien delante de los otros, a ponerme en el punto de vista de los otros. Luego, esta otra. Cómo improvisar te puede ayudar luego a transferirlo fuera, para hacer una entrevista, para hacer una presentación, para hacer lo que sea en clase o fuera del instituto. ¿Lo ves? Otra
otra vez aparece la transferencia en esta frase. Y sobre todo esto. Esta chica, que es del Instituto del Cabañal, habla de esto. Cómo transfiere lo que está aprendiendo allí a lo que está ocurriendo en su barrio. A tomar parte de las manifestaciones, a tomar parte, digamos, de los actos de protesta, a tomar parte, digamos, de transferir lo que decíamos. Lo importante es que sean capaces de no solamente de participar en el instituto o en sus escuelas o en sus familias, sino participar en la familia y participar en las actividades fuera del centro. Y aquí se está manifestando. Como veis, todo esto, todo lo que hemos visto, yo creo que lo podemos resumir en esta frase. Que el teatro, aunque es un arte efímero, siempre deja huella. Y con esto acabamos. Bueno, tenemos un tiempo, si queréis alguna pregunta, alguna intervención, lo echamos ahora. Sí, toma. Toma. Yo quería plantearos, a ver si entre todos nos ayudáis un poco a sugerir ideas, porque nuestra experiencia en la valoración de las actividades que hacemos con jóvenes coincide plenamente con estos resultados que has expuesto, pero lo que nos preocupa y lo que nos preocupa mucho es ver cómo inocular este veneno en aquel joven que no se acerca a nosotros desde esa creencia en un talento artístico, que normalmente es el caso, que acerca al joven y después descubre todos los beneficios que a nivel personal y social le comporta el hecho de hacer teatro. Pero ¿cómo hacemos, si no es desde la educación formal, que parece que no es el mejor momento para ello, de transmitir este veneno a ese chaval, a esa chica, que piensa que puede hacer con él o con ella? Porque el que viene ya está, es público comprado. O sea, realmente los resultados van a ser siempre estos. Entonces, los que sabemos desde nuestra experiencia los beneficios y la utilidad del teatro para los jóvenes, nosotros a veces hemos llegado a pensar, bueno, igual ya es generación perdida, vamos a tus primarias y en ese eje fundamental que son las familias, vamos a enseñar a las familias que traigan a los niños a hacer teatro, no solo porque el niño tiene vergüenza, porque de momento tenemos este caso, pero que el niño sea déspota o irrespetuoso no es un problema, que sea tímido sí. Entonces, bueno, que el teatro sirve para muchas cosas, para socializar, para sentirse seguro. Pero ¿y los jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Con ideas, estrategias? ¿Por qué? ¿Alguien puede hacer un comentario que tiene solución? Sí, solución, pero tenemos una cosa. Tenemos una cosa, mirad. En nuestro ámbito cultural en España, las artes siempre están al margen. Pensad el lugar que ocupan en los diseños curriculares. ¿En qué parte del pastel, digamos, del diseño curricular son para las artes? Y dentro de las artes hay una que está, si las artes están al margen, hay una que está al margen del margen. Y el margen del margen, que está al margen del margen, es el teatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos, las políticas educativas que se han ido enseñando, ya sabéis, que han ido apartando todo lo que es arte. ¿Qué se puede hacer en 45 minutos? Yo no sé ahora cómo está en primaria, pero con 45 minutos, donde tienes que hacer música, teatro y plástica, ¿qué se puede hacer? 45 minutos a la semana, ¿no? No, sesiones. De 45, la nueva ley, 45 minutos. Es decir, es un problema fundamentalmente, digamos, cultural, de concepción social de lo que significa el arte. Porque el arte, digamos, de alguna manera, el arte con mayúscula sí tiene
La educación social es muy importante, pero el arte en la escuela no. Pensad, por ejemplo, qué pasa en los países más avanzados como Finlandia, Noruega, etc. El lugar que ocupan las artes en la educación. Es simplemente eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, no me hace falta. Yo quería contestarte un poco también a partir de la vivencia, porque ese problema lo hemos tenido muchas veces con muchos alumnos. En secundaria lo que ocurre es que desde el teatro, pues claro, no necesitas ni operadores, ni nada, ni tal, y demás, como somos capaces de dar clase con un pañuelo y una... Sí, que somos un todo terreno increíble, pues a todos los que no caben en otras optativas en las que sí que necesitan probetas y tal, pues eso es válido. De esa gente hay gente que sí quiere hacer teatro y no son ningún problema. Y hay gente que evidentemente los han metido allí, algunos incluso deportivos, o porque sí, por lo que han quitado. Yo creo que la clave para cazar a esta gente, y no siempre es con éxito, a veces en alguna ocasión he tenido que ir al mes y medio y hablar con la jefa de estudios y decirle, a este me lo quitas de aquí, porque no quiere estar. Entonces, hay cosas que tenemos que aceptar, no somos dioses. Pero luego, la estrategia, y lo que a mí me está dando bastante resultado con esta gente es las primeras clases que sean muy impactantes. Muy impactantes. Por ejemplo, yo hago una clase de entrada en la que no sé, les recibo con un puño, les voy dando pañuelos. Y ellos van imitándome a mí. Claro, ellos tienen un cachondeo, ¿no? Porque se lo pasan, imagínate por una sesión de mates. Y sobre todo intentar sorprenderlos, atraparlos por la seducción de lo nuevo, de lo diferente, ¿vale? Y sorprendentemente tengo fracasos, evidentemente muchos fracasos, pero tengo gente que me ha dicho, yo no quería estar aquí, pero ahora como se les ocurra quitarme, quizás sea esa la única estrategia que tenemos hoy por hoy. ¿La actividad está dentro del currículum formal? Sí, bueno, la optativa en tercero de ESO y teatro, lo que ha quedado reducido. Antiguamente en el BUP teníamos dos grupos, eso que permitía en segundo de BUP pues hacer todo un trabajo de entrenamiento y en tercero ya pensar en una representación donde los chavales ya habían tenido un recorrido de experiencias interesantes, ¿no? Y bueno, de conocer recursos y cosas. Y hoy en día pues eso es lo que nos queda. Están diciendo Tomás, han ido apartando, que no entiendo por qué, porque esto nos cae tal como lo hacemos. Que encima no pienso, un poco que crear y crear gente que se cuestiona las cosas y crear gente que es capaz de entrar en un contacto solidario no solo para el juego, sino si hace falta para ir a decirle al jefe qué clase de persona es. Entonces, yo creo que valoran otro tipo de riesgos. Pero bueno, las experiencias, todo lo que has contado, yo quisiera, porque es algo que me ha impactado. En agosto llegó una familia china al municipio donde trabajo, evidentemente un chico y una chica, no nada, en español nada, me lo empezaron en teatro, claro está. Y bueno, yo recuerdo que fue muy impactante porque la primera vez me fui y la toqué y automáticamente me cogió la mano con una cara de terror y me la apartó. O sea, es la cultura de ellos, o sea, que no se tocan. Yo, bueno, pues reaccioné de manera natural, la toqué y tal, pero ella eso lo vivió como un ataque, como un trágico, algo trágico. Y ayer, sin embargo, después de estos meses, pues yo pude bailar ya con Bolín Pan Muchachachá y además hicimos cambio de pareja y bailó con distintos compañeros. El teatro es maravilloso. Y yo, claro... Apagó el micro, por favor, porque se están grabando, que si no, no se ve. ¿Me oyes? Es que ahora no. ¿Hola? Ahora. Que estoy de acuerdo con ella, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de que dentro del contexto formal
está la actividad de teatro, pues tienes la oportunidad de que lleguen de alguna manera, de que lleguen a la actividad. Pero ¿qué pasa cuando estamos, en nuestro caso, en el contexto no formal, en la educación extraescolar? Allí es bastante complejo que lleguen de alguna manera, si no es a través de los padres, si no es... Entonces, la estrategia, que nos faltan estrategias para llegar a ese público, no sabemos hacia dónde. Estamos probando las redes sociales, estamos probando, pero es muy complicado hacerle llegarles a ellos el mensaje. Es de verdad difícil porque no tienes la oportunidad de seducirles, como ha dicho la compañera, porque no llegan a clase. Y eso es una dificultad bastante importante, porque no siempre tenemos la oportunidad. Bueno, nosotros trabajamos por Barcelona, venimos desde Barcelona, y allí la optativa de teatro no siempre está en los institutos, por no decir que no está, casi ninguno. Todos estamos condenados a la extraescolar, que si como optativa no tenemos recursos, pues como extraescolar ya tenemos una sala y todo lo que nosotros imaginemos, ¿no? Pero todo ello se complica muchísimo más porque no te llegan nunca, no tienes nunca la oportunidad de que entren en clase y entonces no tienes la oportunidad de seducirlos. Aparte de esto, y completando lo que ha aportado este documento, yo, mi experiencia personal me ha llevado a dedicarme al teatro a nivel profesional y luego ya no me dedico a la pedagogía teatral, ¿no? Pero mi experiencia empezó como joven en una escuela de teatro y quería decir que todo lo que iba expresando era realmente así, o sea, realmente allí también cuando habían dificultades con los estudios, por ejemplo, en la franja de la ESO, así que es cuando vienen todos los problemas, el teatro lo fui manteniendo y es lo que me mantuvo a flote y pude decidir hacia dónde iba. Pero quería aportar que mi experiencia propia, que empecé muy joven, con 12, era también esta. Bueno, yo creo que la estrategia sería aplicar técnicas dramáticas en cada una de las materias en aprendizaje de los alumnos. Que sería fundamental si nosotros enseñamos de forma diferente, utilizamos el teatro como recurso. Y a partir de ahí ya ellos nos vamos metiendo en eso y al final puedes acabar representando, o sea, que el teatro forma parte del aprendizaje y eso es interesante. Varias cosas. Una, yo no utilizaría nunca la palabra fracaso, porque el hecho de que algún chaval no se enganche al teatro pues no es ningún fracaso, forma parte de su libertad personal de elección. Nos le proponemos, lo elige o no lo elige, igual que no ha elegido la música u otra cosa. O sea, el hecho de que no se enganchen todos tampoco es fracaso, ¿no? No, pues que no sé quién habla de fracaso, habla de una palabra negativa que hay que desterrar. Después, yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero. El teatro forma parte de la vida y en cualquier asignatura se puede utilizar técnicas dramáticas. Hay asignaturas más afines, todas las de lenguas, pero iría con una clase de ecuaciones con teatro, seguramente hace mejor la resolución de las situaciones. Pero eso supone que los adultos tenemos que hacer un trabajo de reflexión y de reeducación emocional bestial, que ahí está el problema. Que estamos pidiendo a los chavales que hagan cosas que nosotros no somos capaces ni nos pasa por la cabeza hacer, que se replantear con muchísimas cosas. Entonces, antes de pensar en ellos, pensemos en nosotros mismos, que a lo mejor parte de la solución la tenemos nosotros en cambiar totalmente nuestro enfoque personal. ¿Sí? Después, para vosotros de Barcelona, a lo mejor aplicando, como vaya la compañera del teatro de la Ayun, que ellos van a los colegios y hacen actividades dentro del aula con los chicos, pues a lo mejor si habláis con profesores de lenguas, etcétera, y os metéis en más aulas, pues a algunos les vais a inocular el veneno, creo yo. El veneno no, la miel. Experiencias personales tenemos y estamos contentas porque a cualquier chaval o chica que llegue está planteado más como una general.
gracias por vuestra atención y nada, a seguir con esta pasión que tenemos, no solamente por el teatro, sino en general por las artes. Bueno, pues moltes gràcies a Tomàs, sobretot per la investigació que pensa està al servei de tots, la posarem en les xarxes, si entreu en la pàgina del Programa de Teatre d'Educació, la podreu trobar. Esta, com totes les investigacions i tots els PowerPoints que Tomàs ha fet sobre els diferents temes del teatre de l'educació. I si voleu, per a tancar, aprofite que tenim així a Joan Gregori, que és el director del museu, per a donar-li les gràcies públicament. I recordeu que ahir parlaven de les 4 potes claus per a intentar que l'art i l'educació emocional i artística entre les escoles i entre la societat i serveix com un instrument de transformació social. Recordeu que en principi necessitem docents implicats com vosaltres, artistes, que molts de vosaltres ja sou pedagogs artistes, necessitem els pares que tinguin la sensibilitat i sobretot també necessitem gestors que creguen en aquests projectes. Jo vull agrair a Joan Gregori que sempre confia en nosaltres i aquest espai del Moviment com a espai d'investigació també. Jo així he vist des de tot. Abans Tomàs parlava de col·lectius que necessiten tenir veu. Els docents necessitem una veu i necessitem visibilitzar els projectes que estem fent reals. Estan fent moltíssimes coses, però si no ens reunim i si no fem que la societat vegi el que estem fent, és molt difícil. Per això és tan important que un espai que està en els últims anys, el que el moviment està transformant-se, donant veu des dels col·lectius de moteros que haureu vist per ahir l'exposició, a joves que fan rap, a nous balls urbans com la salsa, l'hip hop, el body percussion, amb espais per als joves que fan rap. Tot això jo ho he vist en aquest museu i vos invito a que el conegueu i que conegueu també de part de Joan Gregori, que és el director, al qual passa la paraula. Moltes gràcies, Toni, si vols amables i crec que generoses paraules també. No afegiré molt perquè ja ho has dit tot. Únicament insistiré en el fet que un museu, com si pretén, aspira i té una vocació pròpia de ser un centre biodinàmic, òbviament s'ha d'obrir a aquestes coses, a aquest tipus d'activitats que s'han donat, a ser un espai de reflexió públic de la raó, com és el que esteu fent vosaltres avui, i també insistiré que un museu és un centre d'educació no formal, i com a centre d'educació no formal que és, també s'ha d'apuntar i s'ha de comprometre en aquestes iniciatives, i justament és probablement la raó principal o la més principal per la qual nosaltres donem suport a aquests events o a aquestes trobades i que puguin continuar sent durant molt de temps. Agraïu l'assistència i, aquesta llista d'activitats que has dit, nomenat també que ara este cap de setmana estem celebrant Intermurs, que és coneixeu segurament la proposta, és una activitat cultural de Ciutadella, que és una qual ens inscrivim, és un nostre territori lligat, i també hem estat compromesos a les vegades també al llarg del dia, si tenim oportunitat de formar les activitats que faran, crec que també estarà molt bé. Moltes gràcies per estar així i que l'any que ve puguem parlar de bona. Gràcies i si voleu repassem molt ràpid perquè tot el món se situe i tinguem una